Vamos a ver ahorita esta Mishnah tan bonita, que es la número 20 del cuarto capítulo de Pirkei Avot, que dice así: Elisha ben Abuya Omer. Elisha ben Abuya solía decir: Alomed Yeled le maudomé. Aquel que le enseña a un niño pequeño, o sea, ¿a qué se compara? Lidio ketubal niar hadash. A dos, que cuando uno escribe con una tinta que se impregna, no simplemente un lápiz, una tinta, sobre un papel, antes eran papiros en los tiempos de antes, pero un pergamino, un papel nuevo, ¿qué sucede? La tinta se absorbe y queda muy clara, y además resalta mucho. Ve'alomed zaken le maudome, y el que le enseña a un anciano a qué se compara, lidio ketubal niar mahuk, tinta que se escribe sobre un papel o un pergamino ya borrado. Lo borras varias veces, vuelves a escribir, no agarra bien la tinta y no queda muy claro. Obviamente que es una moraleja. El niño, que es como un pergamino nuevo, que absorbe todo, entonces lo que le enseñas le queda bien grabado. Y un anciano ya se borró muchísimas veces muchísima información, entonces es como escribir en un pergamino ya borrado, y no le queda de la misma manera, por eso no absorbe y la memoria no funciona de la misma manera de mayor, que uno tiene tanta información como un niño, que es todavía el papel nuevo y el pergamino nuevo. Bueno, ahorita lo vamos a analizar un poquito más esta enseñanza, pero primero vamos, como siempre, a ver quién está diciendo esta Mishnah. El autor, el que dijo este Ham Elisha ben Abuya, ya lo mencioné en varias ocasiones cuando hablamos de Rabbi Meir, el famoso Rabbi Meir Balanés, de su maestro. Elisha ben Abuya fue el maestro de Rabbi Meir Balanés, el maestro tan controvertido y polémico. Podría decir que prácticamente vemos en el Talmud miles entre los que escribieron la Mishnah y los que escribieron la Gemara, el Talmud de otra generación. Hubo varias generaciones ahí, miles de grandes sabios de esa época, y podría decir que el único con una característica como el que estamos mencionando ahorita, que fue un gran sabio, pero que renegó, que en un momento de su vida renegó en Dios. Llegó a decir que hay dos dioses, el Dios bueno, el Dios malo. Dice, fue un hereje, que fue algo realmente impactante y sorprendente, porque tenía un conocimiento impresionante. Él fue alumno de Rabbi Eliezer y de Rabbi Yoshua, dos grandísimos sabios. Él fue el alumno de ellos y él fue el principal maestro de Rabbi Meir Balanés. Otro de los maestros fue Rabbi Akiva, pero el principal fue Elisha ben Abuya. Ya relaté sobre él, Rabbi Meir y él, su relación, pero lo que sorprende y lo que todos en el mismo Talmud analizan, ¿cómo se explica un gran sabio que estudió la Torá profundamente, desde lo básico hasta lo más profundo? También estudió la Kabbalah. Si recuerdan que dijimos que hay 4 que llegaron a un nivel muy elevado, y uno de ellos era Elisha ben Abuya. ¿Cómo podemos entender y cómo se puede explicar que haya dejado la Torá? Dice, la conocía perfectamente, y como se acuerdan que les había relatado, que una vez estaba Rabbi Meir dando su clase, enseñando, le dicen los alumnos que está pasando, era Shabbat, que estaba pasando por fuera su maestro, Elisha ben Abuya, pero él estaba montado a caballo. Estaba montado a caballo, que era violar el Shabbat. Dice, violando el Shabbat, Rabbi Meir dejó a sus alumnos, fue con él y fue a pedirle que le enseñe. Tenía tanta sed de aprendizaje y era tan sabio Elisha ben Abuya, y fue caminando, lo acompañó. Rabbi Meir caminando porque era Shabbat, y Elisha, que lo llamaron Ajer, otro,
montado en un caballo, violando el Shabbat. Hasta que llega, si recuerdan, hace poco lo relaté, llega a un límite donde él le dice a Rabbi Meir, que todavía respetaba la Torah en cierto modo, porque le dice, tú no puedes seguir caminando, porque estabas pasando el límite de 2000 amot, una medida que el Shabbat no se puede pasar de un lugar poblado. Y hasta Rabbi Meir se sorprendió, ¿y cómo sabes que ya pasaron exactamente esa medida? Le dice, conté los pasos del caballo y lo calculé. Miren la sabiduría y la inteligencia que tenía. Entonces la pregunta es, con tanta sabiduría que Rabbi Meir deja a sus alumnos y va en Shabbat, aunque él esté violando Shabbat, para aprender un poquito. Y recuerdan que le preguntaron a Rabbi Meir, ¿cómo haces eso? ¿Cómo aprendes de un hereje, de alguien que no está cuidando Shabbat y dejó la Torá? ¿Cómo puedes seguir aprendiendo de él? ¿Qué les contestó Rabbi Meir? Le dijo, se compara a una granada que tiene ya la cáscara seca. Dice, como lo de adentro, el fruto, y tiro la cáscara. Yo también aprendo la sabiduría de él, la enseñanza, y su actitud y su persona la dejo de lado. A esa no la tomo en cuenta y no aprendo de él. Esa fue la respuesta de Rabbi Meir. Pero la pregunta sigue en su lugar. ¿Cómo podemos entender, cómo se explica? ¿Cuál es la razón que lo llevó a renegar? Es decir, ¿cómo puede ser con tanto conocimiento y sabiduría? Podría enumerar principalmente, aunque hay todavía más, pero las que se mencionan en el Talmud, en el Tratado de Yerushalmi, en el Tratado de Bavli, dicen, podría enumerar 4 razones principales que lo llevó. La primera, que viene desde la cuna, desde su nacimiento. Justamente cuando él nació, cuando iba a ser su Brit Milá, el papá, Abuyá, era un multimillonario. Era una persona muy rica, muy importante. Y cuando iba a ser el Brit Milá de esta Elisha, de su hijo, invitó a los grandes sabios de Jerusalén y además personajes de los romanos, porque era muy importante, y estaban en la parte todavía social, y unos jamim, dice que se fueron a un lado y dice, mientras en lo que se hace vamos a estudiar. Dice que él vio una luz tan especial en esos jamim y un respeto que todos le tenían, que él pensó, este niño que acaba de nacer, quiero que sea como uno de ellos. Lo voy a dedicar al estudio de la Torá, pero su intención no era pura. No era por lo espiritual, para que supere. Era por el honor, porque vio que el respeto y el honor, y es lo que buscó en su hijo. Lo que buscó en ese bebé, que fue una intención negativa, búsqueda de poder y de honor, no auténtica, no de realmente que se supere en lo espiritual para hacer la voluntad de Dios. Aunque es muy sutil eso, pero de alguna manera le transmitió esa intención. Cuando el papá mismo quería, algo se transmite, se percibe, el niño percibe que lo que buscaba el papá, que lo motivaba a estudiar, no era auténtico. Y eso ya puso como que las semillas, las raíces no positivas, que eso también de alguna manera le afectó cuando ya fue grande, que también lo desvió. Esa fue una razón. La segunda razón, que como dije que su papá era muy rico y él tenía muchos tratados comerciales, tenía con el gobierno, tenía con gente judía, pero también tenía con muchos herejes. Había en la época, ya los mencioné, que era donde empezaron a desviarse otras religiones y que renegaban también, que eran apicorosim o minim, que herejes. Y ellos era al principio, y les gustaba hacer mucha propaganda de sus ideas. Entonces llegaban a casa de Abuyá, del papá de él, a comercializar y tratados que tenía con ellos, y les dejaban ellos sus libros, los libros con ideas diferentes al judaísmo. Y él, Elisha, desde pequeño, era muy inteligente y le gustaba estudiar todo. Pero ¿cuál fue el problema? Que le gustaba estudiar eso
y desde pequeño ya estudió cosas de herejía, ideas, que le quedaron en la mente. Le quedaron en la mente y le afectó cuando él creció. Y dice, principalmente porque lo estudió de pequeño. Y justamente es relacionado con lo que él acaba de enseñar, que eso puede ser la razón también de que él transmitió esto. Él transmitió esta enseñanza, que la que acabo de leer en su momento de la Mishnah, que el que enseña a un niño es como un pergamino nuevo, que se impregna la tinta. Lo que uno aprende de niño le queda más que cualquier otra enseñanza. Es la que recuerda, es la que lo fue formando, y como de niño o de joven ya estudió esos libros, esas ideas, aunque después estudió muchísima Torá, pero le afectó y después en algún momento eso le causó efecto. Entonces, por ahorita enumeramos 2 razones. La primera, dijimos, la intención de su papá, que no fue pura. La segunda, lo que él de pequeño, libros, ideas ajenas que él le quedó en la mente. La tercera razón no significa, quiero aclarar, no significa que uno no pueda documentarse y tener conocimientos generales, pero primero tiene que tener bien sólido su fe y sus enseñanzas. Por eso, realmente estaba viendo un programa de educación que escribió hace 800 años uno de los grandes Jamim Sefaradim, indicando cómo hay que enseñar a un niño según la Torah. Y dice, hasta los 13 años estudiar Torah, el Tanaj, que dice Nevi'im, Ketubim, que se va diciendo de qué edad a qué edad. Después de los 13 a 18, el Talmud, y después de los 18 a los 28, dice ahí, obviamente que no es práctico hoy en día, en la actualidad me refiero para mucha gente, pero tiene mucho fondo lo que le enseña. Dice, ya cuando de los 18 a 28 ya empecé a estudiar ciencias, matemáticas, y de los 28 a los 40, dice ahí ya estudios más profundos también científicos universales como astronomía y otras más, y después a los 40 regresar al estudio de la Torah más profundo. ¿Por qué? Miren la visión. De pequeño es lo que más queda. Entonces, si ya uno recibió de pequeño el estudio de la Torah, eso es lo que se llama en arameo Girsad y Ankutá, el estudio de bebé, de niño, que eso es lo que le queda para toda la vida, el recuerdo y el impacto más fuerte que le hace. Después, cuando ya van madurando, ya puede estudiar de todo, pero ya con una base de fe. Eso es lo que no sucedió con Elisha ben Abuya. El de pequeño ya estudió otras cosas, porque es también uno ya adulto, cuando ya tiene muy claro y muy fundamentado sus convicciones y su fe en Dios y en la Torah, después que consulte, que vea qué dicen los filósofos, que dicen como lo hizo Maimónides, eso no tiene nada de malo, pero mientras tenga primero las bases sólidas. Si uno todavía no las tiene, las bases sólidas, y ya está estudiando otras ideas, eso lo puede confundir y pasar como le sucedió a Elisha ben Abuya. Tal vez es la razón principal por la cual él dijo esta enseñanza, que al que le enseña a un niño es como escribir en un papel o pergamino nuevo que le queda, porque él lo experimentó. Él después, al final de adulto, que dice de mayor, ya le regresó esas ideas, ese conocimiento de niño, que fue lo que más le quedó, predominó a todo el estudio de la Torah y toda la sabiduría que tenía, eso que estudió de niño. Por eso él tuvo experiencia en eso y por eso advierte que es muy importante lo que se aprende de niño. Entonces dijimos, la primera razón, como ya mencioné, la intención de su papá. La segunda razón, lo que él había estudiado de joven, los libros. La tercera razón fue lo que ya también lo mencioné cuando hablé de Rabbi Akiva, de Ben Azai y Ben Zomá. Dijimos que lo que dicen en el Talmud, Tratado de Hagigá, página 14, que dice Arba'a nichnesu le Pardes. Dice, 4 llegaron al Pardes, se refiere al jardín, que era un lugar
muy elevado de conocimiento, de entender la forma que Dios maneja el mundo. Incluso ahí comenta que Rabbi Akiva le dijo, vas a ver, hay como un tipo, ¿no? Es una forma de decir metafórica, como un mármol transparente, así que ilumina, y no digan que es agua porque sería mentir. Bueno, les dijo unas cosas, tienen que entender, es algo muy profundo, que entraron a eso, pero para llegar a esa profundidad de lo que se llama Maaseh Merkabah. Maaseh Merkabah es entrar en la Kabbalah práctica, en ese terreno tan místico, profundo. Hay que tener unas bases y una claridad y también cualidades positivas para no desviarlo. Entonces, cada de los 4 únicos que fueron, repito, uno es Elisha ben Abuyá, otro Ben Azai, Ben Zomá y Rabbi Akiva. Elisha justamente, como no tenía las bases sólidas, dijimos, tenía otras ideas, todo, esa visión lo hizo que se desvíe también. Fue el tercer factor. Él no soportó cosas tan profundas, entonces hizo que se confunda y que reniegue de toda la Torah. Dijimos que otro Ben Azai, otro murió, no lo aguantó, otro Ben Zomá lo enloqueció y se perdió la razón, y Rabbi Akiva, el que tenía toda la preparación en todos los aspectos, él sí lo asimiló, recibió ese aprendizaje y lo enriqueció, y a él sí no le afectó en lo más mínimo. Fue el único que salió, como dicen, ileso de esa experiencia, de esa aventura. Ok, entonces esa fue la tercera razón que le afectó el entrar en eso profundo. La cuarta razón, ya la mencioné hace poco, que él vio algunas cosas que lo vio como injusto. Si recuerdan que mencioné a Rabbi Yaakov, él tuvo la suerte que su hija fue una santa, la hija de Elisha, que él se desvió, pero su hija fue una santa, y tuvo un nieto, que lo habíamos mencionado, se llamó Rabbi Yaakov, hace poco estudiamos la Mishnah, que él fue un gran sabio, muy, muy respetado, y él explicó, si los que me siguieron creo que sí lo van a recordar porque es algo reciente que lo acabo de contar. Él explicó lo que dice la Torá, Kabed tabija betimeja, que respetarás a tus padres, dice Lemani Arihuni Ameja, para que tengas larga vida. Y por otra parte, está escrito que el que cumple la mitzvah, el precepto de enviar a la paloma para tomar la cría y no en presencia de la paloma, también dice que tendrás larga vida. Entonces sucedió que lo vio su nieto Rabbi Yaakov y también él lo presenció, que una persona mandó a su hijo a la terraza para cumplir esa mitzvah de enviar la paloma. Estaba cumpliendo Kibbutz Avayim, respetar al papá, y también la otra mitzvah, y cuando regresó por las escaleras se rompieron y murió. Entonces lo explicó su nieto Rabbi Yaakov, que cuando dice la Torá para que tengas larga vida se refiere a la vida de la eternidad, que ahí tendrá una recompensa eterna. Y ahí dice el Talmud que si su abuelito Elisha hubiese oído esa explicación, no se hubiese desviado, porque una de las cosas que lo hizo desviar fue presenciar eso, decir esta injusticia. Mira, la Torah dice, tendrás larga vida en las dos cosas, cumple las dos y se muere, eso lo hizo renegar. Pero si hubiese oído la explicación de su nieto, que después, posteriormente lo explicó, que se refiere al mundo eterno, tal vez no lo hubiese afectado. Y mencioné también algo similar que vio cuando mataron a esos 10 mártires, los romanos. Uno se llamaba Rabbi Juspita Miturgemán, que era un santo, y que lo torturaron, y después vio que cerdos estaban pisoteando su lengua. Entonces dijo, no puede ser alguien que estudió tanto y un santo y que tenga ese fin. Ese fue el otro factor que lo hizo renegar. Entonces, 4, no sabemos cuál influyó más, pero las repito en síntesis. La primera razón, el papá que no tuvo intenciones positivas para que estudie Torah, que dice cuando lo motivó a estudiar Torah, era para el poder y la grandeza. La segunda razón fue
lo que estudió de pequeño, libros de herejía y demás que lo confundieron, que lo hizo de pequeño. La tercera razón, dijimos que se metió en esa profundidad, esos 4 que entraron en lo místico, pero más allá de lo normal, que eso le afectó. Y la cuarta razón, cuando vio cosas que le provocó cuestionarse, que también. Todos esos 4 factores hicieron que este gran sabio se desviara, que fue un golpe muy fuerte, fue el único en toda la historia. Hay quien dice que otro más se llamó Menashe, pero otros opinan que no, porque dice que se salió, pero dicen que fue a trabajar con el rey Menashe, que no se desvió. Pero él seguro, según todas las opiniones, fue el que llama la atención como un rabino de que dejó la Torá. Sin embargo, es algo interesante esto, que a pesar de eso, lo menciona en la Mishnah. Es decir, a pesar de que él se alejó, igual se menciona su enseñanza. Eso es muy interesante. Pero antes de explicar esto, ¿por qué? Quiero nada más decir su fin. ¿En qué me refiero? ¿En qué acabó? Bueno, hay muchas historias que dice el Talmud, que Rabbi Meir lo convencía que deje ese camino, que regrese, y él decía que oyó un eco que decía: Shubu banim shobabim, regresen hijos míos, menos Elisha, menos él, que él así lo oía, y era como una prueba, porque aunque oiga ese eco celestial, igual está escrito que Dios recibe a todos, al más alejado, pero él entonces rechazaba, ya lo había mencionado también, y al final cuenta en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado Jerusalemito, en Hagigá, que dice que cuando él estaba ya en el lecho de su muerte, agonizando, le avisaron a Rabbi Meir, que siempre le fue fiel Rabbi Meir, aunque obviamente rechazaba su actitud, como dijimos, tomaba su interior pero dejaba su exterior, es decir, sus acciones, pero igual lo respetaba mucho. Rabbi Meir lo respetaba mucho porque de verdad sus principales conocimientos lo adquirió de él y sabía que merecía un respeto. ¿Qué sucede? Cuando está en el lecho de su muerte, va Rabbi Meir a visitarlo, y en esos momentos tan fuertes, ¿no?, que sabía él que ya se estaba muriendo, le dice Rabbi Meir, le dice: Hazor bach, por favor arrepiéntete y pide perdón a Dios, que se reconoce el error que cometiste, tienes ahorita oportunidad antes de morir. Entonces él le contestó: y si me arrepiento, ¿crees que me van a recibir? ¿Me van a aceptar mi arrepentimiento? Después de esa actitud, era algo increíble. Tengamos en cuenta que en los tiempos de antes no era común, como hoy, ¿no?, que hoy se ve común que una persona profane el Shabbat, fueron educados diferente y no se ve grave, pero en ese entonces todo el pueblo de Israel cuidaba el Shabbat, que un gran jajam públicamente vaya en caballo, lo viole, era un atrevimiento muy grande, fue abierto públicamente, y hasta más, llegó a un nivel que es cuando los romanos sacaron un decreto que no podían, que prohibieron cuidar Shabbat al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Tenían obligación de profanarlo. Muchos lo hacían entre dos, porque cuando es un trabajo que se hace entre dos, se considera que ninguno de los dos hizo el trabajo completo. Pero él, que conocía las leyes, fue y los acusó. Les dijo: mira, antes están evadiendo la prohibición, están haciendo una trampa y no están violando el Shabbat. Y ahí después los romanos les prohibieron que hagan entre dos. Pero miren hasta qué grado, que los acusó, llegó a eso. Entonces él dijo, después de ese recorrido de tanto alejamiento, que llega a acusar a sus propios hermanos, dice: ¿acaso le dice a su alumno Rabbi Meir, ¿crees que en el cielo me van a aceptar si yo me arrepiento? Le citó Rabbi Meir una frase, dice, está escrito Tashev Enosh Adaka. Dice Tashev Enosh, que se lo explican a esos jamim, que puede regresar la persona a Daka, a Digduha Shel Nefesh, que dice hasta lo más bajo, de lo más alejado, igual lo acepta. Comenta el Talmud que en esos momentos
Elisha, sin palabras, se puso a llorar. Se puso a llorar así profundamente y de esa manera murió llorando. Y comenta que Rabbi Meir se alegró y dijo, seguramente ese llanto fue el arrepentimiento. Y eso le dio una satisfacción, aunque después se cuenta que vio algo en la tumba. Bueno, él y Rabbi Yohanan, que él dijo que tiene que pasar por una purificación primero, pero lo quiere ayudar a eso para que después llegue a Gan Eden, porque dice que cuando llegó allá, decía, no lo podemos ni entrar al Gan Eden por su comportamiento, pero ni tampoco por su estudio, no puede pasar la tintorería, lo que llamamos el Geinom, porque por los conocimientos que tenía. Entonces ahí comenta el Talmud que Rabbi Meir lo ayudó a que pase ese proceso. Después Rabbi Yohanan, que fue de otra generación, hizo que se eleve más. Bueno, ya sin entrar en más detalles, de todos modos, este es el Ham que nos enseña esto, y aquí hacen la pregunta algunos, ¿por qué fue mencionado? Si él renegó, y ya dice, renegó en Dios, en la Torah, ¿cómo es mencionar la Mishnah? Uno de los grandes comentaristas se llama Rashbetz, de hace mucho tiempo, él dice que tenemos una regla, que las enseñanzas, cuando son sabias, de quien las diga. Tomemos la misma idea como dijo Rabbi Meir, tomamos el contenido, no a él. Obviamente rechazamos su acción, pero su enseñanza, y se cita al Maimónides, que lo dice en los Shemoná Perakim, 8 capítulos de introducción al Pirkei Avot, justamente, que él dice este concepto, Kabel et haemet mi sheombro, recibir la verdad de quien la diga, no importa que sea un ajeno, que sea un niño, como Bilam, que fue un profeta que odiaba al pueblo de Israel. Sin embargo, decimos en el rezo parte de lo que él dijo, aunque Dios lo puso en su boca, pero lo dijo un malvado, pero tomamos lo positivo. Decimos Matobo Aleja Jacob, lo decimos todas las mañanas. Entonces aquí también no se abstuvo Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que ordenó el Mishnah, de poner su enseñanza, porque tenemos que tomar lo positivo y lo que es cierto, una enseñanza verdadera. Eso es algo muy importante, tener esa capacidad de ver y tomar las cosas. Lo que es verdad, lo tomo de quien sea. Lo que es mentira, lo rechazo, sin ver el nombre, quién o cómo. Ok. De esto tenemos que tener muy, pero muy presente, repito y reitero antes de continuar, porque esta Mishnah está dividida en 3 partes, 3 enseñanzas de 3 diferentes Jamim. Esta es la primera, y tenemos que tener muy presente la importancia, y lo dije en otra ocasión, en otra Mishnah, en otro contenido también, que ahí hablaba de un niño, de los niños, de la educación, la importancia de la educación que se transmite a los niños, pequeños principalmente. Y no cometer el error de veces pensar, es un niño, no entiende, no importa. Y además que, como sabemos, la principal enseñanza es predicar con el ejemplo. Y a veces uno delante de ellos puede decir algo incorrecto, groserías o algo, mentiras o algo. Es niño, ¿qué entiende el niño? El niño es lo que más se le queda en la mente y le afecta para toda su vida. Cuando es pequeño, cuando el pergamino está limpio, nuevo, se impregna la tinta, es lo que está diciendo, se impregna esas enseñanzas, y eso nunca se le olvida, mucho más de lo que aprendió de grande, que además de grande uno tiene el criterio para rechazar, pero de niño lo que aprendió es lo que lo formó, ya le quedaron esas ideas, son las primeras ideas, eso es lo que absorbe, y hay que cuidarse muchísimo. Vemos a veces consecuencias de grandes que uno no se explica por qué, como en el caso de Elisha, que no se explicaron los Jamim por qué se alejó sabía que era la verdad y tenía el conocimiento, pero ahí está, cosas desde pequeño que él estudió, cosas que le quedó, que le afectó. Entonces tengamos esto muy presente, la importancia de dar una buena educación, buenos ejemplos, y no ¿cómo decirlo? No equivocarnos o desmeritar y decir, no, es un niño. Dices, no,
menosvaluar o menospreciar, perdón, dice, la capacidad del niño de darse cuenta y de retener lo que está viendo y lo que se le enseña. Okay. Seguimos a la siguiente parte de la misma Mishnah, que todo está relacionado. Rabbi Yosef bar Yehuda, ish kefara babli omer. Sigue diciendo la Mishnah. Rabbi Yosef, hijo de Yehuda, del Fara Babli, así se lo llamó, una aldea de Babilonia, así se llamó ese lugar. Él decía lo siguiente. Alomed minaketanim lemaudome. El siguiendo a lo anterior, que dice, el que se le enseñarle a un niño es lo que se le queda más, es la mejor etapa de aprendizaje. Pero viene él a advertirnos y decir, eso aplica en la enseñanza, pero no en el aprendizaje. Que sea al revés, Alomed minaketanim, el que aprende de los jóvenes, ¿a qué se refiere? Los niños jóvenes, que dice que convertirlo en maestro, digamos un niño, un joven, destacó en algo y tiene mucho conocimiento, y uno lo convierte en su maestro, dice, lemaudome, ¿a qué se compara? Leogel anabim kehot veshote yain migito. El que come uvas que todavía no maduraron, verdes, que no me refiero a las uvas verdes maduras, que así del color, sino verdes porque todavía no maduraron, son uvas negras o rojas, y no maduran, que, digo, hasta agarra la lengua, ¿no? Sabe mal, todavía no están maduras. Veshote yain migito, y toma el vino cuando recién está en el proceso de fermentación, que obviamente no tiene buen sabor, no está todavía procesado. Como hay que dejarlo fermentar, hay que dejarlo posar un tiempo para que sea un buen vino. Dice, Valomed minas de kenim le maudome, y sin embargo lo contrario, el que aprende de los ancianos, ¿a qué se compara? Leogel anabim beshulot, el que come uvas maduras, que saben muy bien, dulces maduras, veshote yain yashan, y bebe vino añejo, que ya fue asentado, que ya se separó, es el proceso que debe pasar el vino para que sea un buen vino. Él nos viene a decir, después de que habla de enseñar al niño, nos aclara, por eso es continuación a lo anterior, no confundas. Una cosa es enseñar a un niño, que es la mejor edad, cuando más va a aprender, lo mismo un idioma. Un niño aprende un idioma inmediatamente, y a veces me da envidia de los niños. Van a un país 2 años, ya vienen hablando perfectamente. Yo quiero ahorita aprender francés o cualquier otro idioma, y de verdad aprendo una palabra y me olvido la otra. Ya con la mente tan saturada es mucho más difícil, pero el niño absorbe, es una esponja. Todo lo que oye lo absorbe. Entonces dice, eso aplica en enseñarle a un niño, pero en aprender de él sí hay una diferencia. El niño puede tener mucha inteligencia y conocimiento, pero si va a transmitir, no es suficiente el conocimiento que tiene, porque a veces el joven es un poco impulsivo, oyó algo, lo emocionó y lo transmite con esa interpretación, pero cuando uno va madurando, va entendiendo que no, que esa enseñanza ya tiene la experiencia de la vida, que no aplica en todos los casos, después lo entendió más profundamente, porque uno de niño joven es la primera interpretación, pero los años van pasando, lo va estudiando más profundo, aprende nuevas ideas, entonces es como el vino añejo. El otro es el vino que está fermentando, que está en su proceso, es el impulso del joven. Entonces viene a decir, no te equivoques, aclara Rabbi Yosef bar Yehuda. Lo que dijo Elisha ben Abuyá aplica, es correcto, pero para enseñar. Pero si quieres aprender mejor una persona mayor. Sí, el mayor le cuesta más ahorita aprender, retener, pero lo que ya aprendió, ya lo maduró, lo procesó, y lo que va a transmitir él es con mucho más conocimiento y experiencia. Okay, eso es lo que nos dice Rabbi Yosef bar Yehuda. Ahora, ¿quién era Rabbi Yosef bar Yehuda? No se habla mucho de él, porque de hecho tuvo muchos nombres, y justamente en el tratado de Baba Kama, página 83, ahí dice una enseñanza de Rabbi Yosef Babli, y después dice Hu Yosef Babli, Hu Yosef, y dice una lista de nombres. Es el mismo Yosef en este y el otro,
y Yosef Catontón, que lo llaman como el pequeño. Bueno, de todos modos, ¿qué sucedió con él? Como todos en su época, él estuvo en la época de los romanos, de las persecuciones, y varias veces lo persiguieron porque él era un santo y estudiaba Torah y demás, como pasó con Rabbi Shimon Bar Yochai y demás, pero él se fue escapando. Dice, nunca lo atraparon. Pero a cada lugar que llegaba, como estaba el dominio de los romanos en todos los lugares, se cambiaba su nombre. Digo, ahora sí, sin comparación, no confundan aquellos mafiosos que tienen muchos pasaportes para que no lo reconozcan. Él sí, con buena intención, tenía muchos pasaportes, muchos nombres. Entonces, en un lugar todos lo conocieron, y para no, sin revelar su identidad, para que no los lleguen a atrapar, entonces la gente, los alumnos que aprendieron de él, lo conocieron con otro nombre, y en un tercer lugar que se tuvo que escapar, lo conocieron con otro nombre, y así. Por eso, dice el Talmud, él es el mismo que se lo llama así, en otro lugar se lo llama así, y sigue el mismo Rabbi Yossi. Siempre mantenía Rabbi Yossi, pero con otros, uno Babli de Babel, otro Fara Babli, otros hijo de otro nombre, y así fue cambiando muchos nombres. Él, un detalle nada más de él, para no extendernos, que él hacía mucho énfasis, como algún otro Ham que también lo mencioné, que con esa misma visión, de cuidarse, de ser responsable de la salud de uno y de no hacer nada de riesgo, que lo ponga en riesgo a uno. Y así dice en el Tratado de Pesajim, página 112, en el Talmud, dice, Shlosha devarim, tres cosas, si va Rabbi Yossi a Babli et Rabbi. Tres cosas ordenó más bien, Rabbi Yossi a Babli, él, a Rabbi Yehuda Nasi, el que escribió la Mishnah, fue su alumno. Entonces dijo tres cosas, como que le recalcó y le ordenó, le dijo, cuídate mucho. Una es no salir solo en la noche. Bueno, eso se aplicaba en aquellos tiempos, hoy no aplica eso. Aquellos tiempos era algo de mucho peligro, tanto de diferentes tipos de peligros, que era en las calles solitarias, no había luz eléctrica, uno estaba expuesto a muchas cosas, y advirtió mucho, cuidado, bajo ninguna circunstancia no salir solo en la noche. Otra cosa, que eso no aplica hoy en día tampoco, dice no pararse frente a una vela desnudo. Ese era un concepto más místico que hoy no aplica. No quiero entrar en los detalles porque para entenderlo hay que entender otros conceptos que se consideran más dikim, unos conceptos más místicos, que hoy no hay esa advertencia, hoy no hay ese riesgo. Pero igual era un riesgo para la persona, para la salud. Cuidado, no salgas solo de noche, no te pares. Y la tercera, antes construían baños públicos, y dice, cuando recién estaban construidos, llegó a pasar muchas veces, no tenían ingenieros como hoy en día, ingeniería que ser, y por el agua mismo se rompía, y se quebraba el piso, y llegaban a haber accidentes hasta fatales, muy, muy graves. Entonces él advirtió, no entres a un baño público, y se puede bañarse, en el primer año de construcción. Hay que esperarse a que se afiance bien, estar seguro que estuvo sólido. Es como sale también la famosa superstición de no pasar bajo unas escaleras. Hay una idea que es mala suerte, hoy en día lo tomaron como superstición, pero realmente el origen era eso. Como no habían sistemas de ingeniería como hoy tenemos, bien, con mucho conocimiento, cómo hacer, construían escaleras, de repente uno pasaba y justo se caía la escalera y uno se podía morir. Entonces por eso no pasaban, se cuidaban, hasta saber también que ya tiene un tiempo construida, que ya está sólida. Entonces de ahí salió, después quedó hoy la superstición, que es mala suerte. No es mala suerte, no hay ningún problema de pasar bajo unas escaleras que están bien construidas. Y lo mismo que fue el que él dijo, no entrar en un baño que se puede caer. Pero de todos modos, él advertía muchísimo, por eso le ordenó a su alumno, cuidado, no pongas en riesgo tu integridad, tu cuerpo, tu salud. Y eso hoy más que nunca, sus enseñanzas aplican hoy en lo que estamos viviendo del COVID-19, que todos sabemos perfectamente, aunque uno ya pasó muchos meses y ya quisiéramos verlo y acostumbrarnos, decir no pasa nada, tenemos que entender
no hay que desesperarse y seguimos con esa obligación y responsabilidad, como lo advirtió este Jajam, de cuidar muchísimo nuestra salud y no podemos exponernos. Si uno es de alto riesgo, ni modo, aunque todo el mundo salga, hay que a fuerzas cuidarse, esperar que pasen varios meses hasta que eso se resuelva y armarse de valor. Más vale unos meses que el resto de la vida, ¿no? que perderla. Entonces, justo que estoy mencionando a este gran Jajam, tenemos que tomar también esa visión. Bueno, regresamos, ya para no extendernos más. Nunca lo logro. Siempre dije que quería reducir el tiempo y a veces lo llego a aumentar en vez de reducirlo. Pero bueno, son las enseñanzas que... Ok, regresamos a lo que estaba mencionando. Que lo que él dijo, siempre con esa moraleja, ¿no? Diciendo a qué se compara a beber el vino fermentado o añejo, las uvas inmaduras o maduras, y tiene sentido de que sí, no es lo mismo. A veces no es solamente el conocimiento, es la experiencia de vida. El conocimiento tiene que ir agregado con cierto criterio y como dije, profundizar más. A veces sí, un joven se entusiasma y pasa mucho también hoy en día. Pueden, con todo respeto lo digo, es decir, un joven estudia en una yeshiva, empieza, ya se hace rabino, pero joven, y hay veces, estudió algo, le pareció, es una idea, la transmite de forma absoluta, pero no sabe que hay otra opinión, no sabe que no siempre se aplica, que hay que entender la profundidad, que tiene otra explicación, y puede causar mucha hasta confusión, y lo que se transmite no es lo correcto realmente, y puede causar hasta que la gente se aleje del judaísmo. Aunque esta opinión no es absoluta, que no es en todos los casos. Por eso vamos a ver la tercera parte de esta Mishnah, que viene, hay quien lo interpretó a discutir, pero la explicación más aceptada que no es a discutir, sino a aclarar, a este punto. Y en la tercera le dice Rabbi Yehuda, así que dijimos cuando dice Rabbi, se refiere a Rabbi Yehuda, el que escribió la Mishnah, que dijimos fue alumno de Rabbi Yossi Ababli, del anterior, que él dice así, Rabbi Omer, muy conocido este dicho, muy aplicado, Al tistakel bakankan ela b'masheshbo. No veas en la vasija, en el envase, en la botella, sino en su contenido. Quiere decir, y sigue diciendo, Yesh kankan hadash malei yashan, veyashan shafilu hadash enbo. Puede haber, dice, siguiendo con la misma analogía y la misma moraleja que dijo Rabbi Yossi en la parte anterior, que habló del vino, un vino añejo. Un vino añejo se pone por lo general también en un recipiente especial que tiene su tiempo y que lo dice, pero puede haber una vasija o un recipiente nuevo, pero está lleno de vino añejo, que es de muy buena calidad. Y al revés, puede ser un recipiente añejo, pero que no tiene ni vino nuevo, quiere decir, ni vino de mala calidad. Quiere decir, ahora sí, en una frase del famoso dicho, las apariencias engañan. Y eso es una enseñanza. Él vino, según la opinión que vino a discutir lo anterior, que dijimos antes, de un joven no puedes aprender lo suficiente, le falta la experiencia, la madurez. Viene él a discutir y decir no. Muchas veces puede ser joven, por eso dice, Yesh kankan hadash, que es nuevo, es joven, pero está lleno de sabiduría, malei yashan, lleno de experiencia. Y puede ser un anciano, yashan, que afilu hadash enbo, que ni los mínimos conocimientos no lo tiene. Hay ancianos totalmente ignorantes. Y es cierto, como dije, la opinión más aceptada no es que viene a discutir, viene a aclarar que hay excepciones. Es cierto que por lo general, lo que dijo Rabbi Yossi, su maestro, así es la tendencia, que un joven, aunque tenga conocimientos, muchos, que sea un genio, igual el tiempo, la experiencia, la madurez, el profundizar en las cosas le da
más sabiduría para transmitir y enseñar mejor. Eso es por regla general, pero lo viene a aclarar que no siempre. Ahora sí, toda regla tiene excepciones. Puede haber, por eso dice el Talmud también, Ezeu zaken ze shekana chochma. Cuando la Torah dice un anciano, ¿qué es anciano? El que adquirió sabiduría. Puede ser anciano en sabiduría, puede ser jóvenes que se dedicaron al estudio, que lo hicieron con entrega, devoción y adquirieron mucho conocimiento y lo asimilaron y profundizaron. Y puede ser gente, de verdad, que se dedicaron a lo vano y puede llegar a ser ancianos, son vacíos totalmente. Entonces no se puede generalizar. Ahí está también la excepción de Rabbi Akiva, que a lo que dijo Elisha ben Abuyá, que dijo que el niño lo absorbe, le queda, el adulto ya no. Y ahí está Rabbi Akiva, la excepción, que empezó a los 40 años y sin embargo fue algo impresionante lo que absorbió y su sabiduría. Entonces no son reglas absolutas, es la tendencia. Siempre un niño absorbe más, pero no lo libera un adulto también estudiar, que sería el adulto también, no por eso lo libera. Efectivamente el adulto no va a recordar como un joven, pero eso no significa que entonces no debe estudiar. Aunque se lo olvide, no tiene la culpa. Tiene que seguir estudiando, algo le va a quedar, que dice eso no lo libera. Y como dije, hay excepciones, hay gente que no, que sea adulto. Vimos hace poco, Ham Ovadia Yosef, que toda su vida tuvo una memoria impresionante, y también de anciano siguió escribiendo libros y seguía su sabiduría floreciendo. Entonces, aunque por la tendencia general las tres frases, enseñanzas que vamos a aprender son muy ciertas, pero no siempre es así. Eso es lo que vino a aclarar Rabbi Yehuda Nasi. De Rabbi Yehuda Nasi ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? En su tiempo, en el segundo capítulo, la Mishnah 1, ya tiene mucho tiempo, contamos toda su historia, que él nació el día que falleció Rabbi Akiva, que más bien que lo mataron, que fue muy amigo de Antoninos. Antoninos fue el César que hizo un túnel desde su palacio a la casa de Rabbi Meir, se escondía, Rabbi Meir iba por el túnel, iba a estudiar con él todos los días y lo respetaba. Bueno, ya contamos toda su historia, no la voy a repetir. Pero ya para acabar, hay otra versión que es muy interesante, que dice que esta última parte, Al tistaker bankankan en la Masheshbo, no la dijo Rabbi Yehuda Nasi. Otra versión en manuscrito que dice Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir decía. ¿Quién era Rabbi Meir? Dijimos, el alumno de Elisha. Entonces, si la dijo Rabbi Meir, según esa versión, tiene una intención muy peculiar, muy particular. Dijimos que Israel siempre tuvo esa esa visión, como ya lo conté, que de su maestro seguía aprendiendo, aunque muchos se sorprendían de esa actitud, aunque había renegado a su maestro, pero justamente puede ser que por eso dijo, si es Rabbi Meir, Al tistakel bakankan el amasheshbo, no veas el recipiente, no veas lo de afuera. Ok, él está mal, su cuerpo está mal, está haciendo cosas malas, pero ve su interior, su conocimiento. Es como ya dijimos, ¿qué argumentó? Toma el interior de la fruta, lo dulce, y deja la cáscara, dice también. Entonces él vino como que a recalcar, a decir, defendiendo su postura, que él siguió aprendiendo de Elishaher. Dice, no veas, deja de lado su cuerpo, deja de lado el envase y toma su interior. Pero bueno, hoy en día más que nunca, ya para concluir, tenemos que tener muy en cuenta esto, en otro contexto. Aquí está hablando del aprendizaje, si es joven, anciano, complementando, pero el concepto de no ver las apariencias nunca creo que fue más vigente que hoy en día. Hoy en día, ya lo hablé en otro contexto, en otro tema, vemos, la gente a veces se sorprende mucho, mira aquella persona tiene barba y tiene kipá y mira cómo actúa, pero ¿cómo? Dice, no. Y lo dije con el famoso dicho, el hábito no hace al monje, o como yo lo digo siempre y lo repito, hay muchos rabinos sin barbas y muchas barbas sin rabinos. El uniforme o la vestimenta no hace a la persona, hay que ver su interior, el comportamiento, sus conocimientos, sus valores,
sus cualidades, cómo se comporta con los demás, el respeto. Eso es lo que lo hace a uno realmente valioso. Su interior, su esencia, no las apariencias nada más. Lo que uno haga superficial, sí puede ser uno, pero que lo ve, mira, va al knis, se pone el tefilín y come kasher y todo eso, ¿ok? Pero si su interior no tiene los valores que Dios nos pide, entonces no veas al tistaquel bacancán, no veas el recipiente, sino su interior, y eso es lo que le hace el valor verdadero a la persona. Hoy más que nunca no hay que impresionarse de los cuestionamientos que uno tiene, por qué fulano es así. Vamos a aprender lo que la Torá nos enseña y aprender a tener nuestro interior de forma correcta.